El show de la papaya. El programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz viernes, 9:37. Feliz mes de agosto, sobre todo. El octavo mes para la radiocadena Democracia es muy importante. Es el mes en el que celebramos el aniversario del inicio de todo, de Radio Democracia. 8 de agosto, 1984. Vísperas de que inicie el gobierno de León Febres Cordero, con antecedentes que nos digo por familia, pero que marcaban una distancia de entrada entre lo que era la línea editorial de Radio Democracia con la que nacía, la naciente Radio Democracia, liderada siempre por Gonzalo Rosero, con el gobierno que estaba a punto de iniciar. Es decir, iniciaba en confrontación, utilicemos el término correcto. Esto marcó, sin lugar a dudas, todo el desempeño de la estación, la suerte de la estación en esos años inmediatos. Sucedieron cosas que, para qué recordar, pero que fueron particularmente graves. Sabemos muy bien históricamente lo que es, como medio de comunicación, asumir una posición que tiene que, de alguna manera, te lleva a enfrentar al poder. Lo hemos vivido claramente en esa época con León Febres Cordero y tal vez particularmente con el expresidente Correa también. Gonzalo Rosero ya no dirige el noticiero en presencia como solía hacerlo, está siempre al pendiente de todo lo que hacemos acá, pero quiero yo, iniciando el mes, solo recordarte a ti que todo esto que hemos logrado construir ha sido siempre pensando en lo que Gonzalo Rosero quiso hacer, hizo de su radio. Jamás era lo mismo, evidentemente, jamás era lo mismo, y hasta pandemia, cuando él estuvo al frente de la revista de opinión Democracia, siempre se hizo responsable de cada palabra que dijo, la mayoría de sus palabras. Lamentablemente, digo, porque así fue, se confirmaron con el tiempo en hechos. Cada cosa que él presumía, cada acusación que se realizaba en este noticiero en compañía de invitados, pues lamentablemente para el país se confirmó después. Un periodista convencido de que su tarea estaba por encima de cualquier cosa, así ejerció el periodismo, así nació Radio Democracia. Así que en este mes quiero yo solo, más bien como espectador del inicio de eso, apenas era un niño, felicitar una vez más, como siempre, a mi amado padre. Muy bien, 9:40. Fíjate que sobre esto, porque tengo que reconocer, permítanme el ejercicio de honestidad, que me he hecho merecedor de crítica en cuanto a las opiniones que vierto en el programa, al iniciar este programa, a lo que digo públicamente en mis redes sociales, en fin. Y hay personas que reclaman que no tengo la misma actitud que tenía Gonzalo Rosero. Y la verdad es que esto sería mucho más profundo, pero quiero comenzar justamente refiriendo algo. Me parece muy importante y creo que estamos a tiempo, y lejos de hacernos mal nos haría bien, el tener una discusión que está pendiente. Es una discusión que nos puede llevar a destrabar todas estas cosas en las que hoy estamos empantanados y tenemos el riesgo de dividirnos como país. Esto que nace, por ejemplo, hoy respecto de la Corte Constitucional, en donde unos pensamos de una manera, otros de otra. Como antecedente a eso, creo que la discusión pendiente tiene que ver con el momento que vive el país. El momento que vive el país en relación a las amenazas que tiene. Lo que hoy estamos atravesando como país, la crisis que tenemos de inseguridad, lo profunda que es, lo grave que es. ¿Quiénes son realmente los actores de esta crisis? Que supera a todas luces cualquier situación semejante que ha atravesado el país. Ni siquiera en los 80s, en la época en la que me refiero, y por eso es que comencé haciendo memoria, el presidente Febres Cordero, a quien hoy aplaudimos,
muchos, evidentemente no todos, pero yo creería que la mayoría, a quien muchos añoran y extrañan, el presidente Febres Cordero enfrentó una amenaza. En formación, grupos delincuenciales que bajo el membrete de ideológicos estaban en formación en nuestro país y teníamos espejos en donde mirarnos los dos lados, en Colombia y Perú, para más o menos tener una idea de lo que podía pasar. Para entonces, el expresidente Febres Cordero actuó con mano dura, durísima, y sucedieron cosas que no deben suceder, atribuidas al uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Y respecto de esos episodios específicos y puntuales, yo no creo que haya alguien que los pueda reivindicar para bien, insisto, sobre esos episodios específicos, que constituyan un riesgo cuando la política macro está dirigida hacia donde va dirigida. En esos momentos, nosotros mismos como medio de comunicación, la sociedad, para entonces en su mayoría, condenaba las cosas que se veían. Lo que se llamaba represión. Hubo un intento de golpe de Estado que buena parte del país aplaudió. Sucedieron muchas cosas. Visto en perspectiva, años después, muchas de las personas que para entonces mostraban preocupación reconocieron la necesidad de que lo hiciera en su momento, frente a eso que era una amenaza. Grupos en formación. Lo que hoy vivimos es el resultado de tal vez no haber tenido oportunamente esa visión del ingeniero Febres Cordero de alertar o advertir cuando lo que hoy estamos viviendo se estaba formando. O incluso, peor todavía, quienes estaban al frente del Estado, es decir, en donde estaba entonces el ingeniero Febres Cordero, se convirtieron literalmente en cómplices de esa formación y fortalecimiento de los grupos delincuenciales. En el mejor de los casos, por omisiones. En el mejor de los casos, porque sus alianzas con otros nos llevaron a eso. No tuvimos la capacidad de reaccionar como el ingeniero Febres Cordero reaccionó en su momento al frente del Estado, evitando que la formación de esos grupos llegue al punto de constituir una amenaza en el día a día de nuestro país, como sí sucedía para entonces en Colombia y en Perú. Entonces lo que hoy vivimos es el resultado de no haber actuado a tiempo y nos encontramos ante una situación de verdadera emergencia, porque los enemigos del país ni siquiera son otros ecuatorianos. Esto del conflicto armado interno se refiere básicamente al lugar en donde suceden las cosas, pero quienes lideran al enemigo o a los enemigos del Estado no están aquí y tienen un poder que no alcanzamos a dimensionar y tienen una capacidad económica, y de ahí se desprenden todas las demás, que seguramente superan a las capacidades del Estado. Entonces, enfrentar eso con todo el respeto, y aquí es donde creo que la discusión pendiente tiene que darse, porque habemos quienes creemos que enfrentar eso no se enfrenta, pues, precisamente siguiendo todo lo que intencionalmente nos marcaron como normativa al pie de la letra. Y hay que ir por el filo, hay que ir por el filo. Y hay que hacer cambios y transformaciones de fondo, hay que hacerlas, con todos los temores que esto signifique y con todos los riesgos que asumamos. La discusión pendiente tiene que ver con el nivel de gravedad de lo que enfrentamos. Claro,
me imagino yo que muchos dirán, no es pertinente poner en conocimiento de la sociedad la magnitud del problema que tenemos, seguramente. Pero probablemente se puedan hacer esfuerzos para llegar a ciertos líderes de opinión sobre todo. Porque ahora esta discusión de hoy de la Corte Constitucional, la que ha iniciado en redes sociales y que seguramente va a encontrar espacios en medios de comunicación, con personas asumiendo posiciones que se consideran prácticamente un pecado, porque ¿cómo puedes decir eso? Porque es la institucionalidad, porque hay que respetar, porque es esto, porque si fuesen otros lo estarías criticando. Todo tiene sentido, todo tiene validez. Pero si pasamos por el matiz de nuestra realidad actual, estoy convencido que la mirada de muchos puede cambiar. Además, siempre le vendrá bien a una sociedad las personas que se manifiestan en contra de las decisiones del poder, siempre. Y hay que cuidar que esas personas sigan teniendo la posibilidad de expresarse, ni más faltaba. Ojalá nos animemos todos, porque esto no tiene necesariamente un responsable, nos animemos todos a discutir el fondo de este tema, para que de esa manera, frente a la situación particularmente extraordinaria que vivimos, intentemos encontrar la forma en que podemos aportar, con opiniones, con decisiones, con acciones, como corresponda. Ojalá este tema particularmente de la Corte Constitucional derive en este debate pendiente. Son las 9:49, este es el show de la papaya, te doy la bienvenida, aquí comenzamos.